Y yo quiero aquí hacer un reconocimiento muy especial a esa persona que es la que ha continuado, que es la que va a seguir, y mientras alguien más tendrá que seguirlo, pero ahorita esos trabajos, esa labor la está desarrollando el profesor Martiniano Esquivel Castañeda, el profe Tim. Un aplauso, él va a conducir esta charla conferencia. Bueno, buenas tardes. Más que conferencia, vamos a platicar. Yo sí los invito a que platiquemos, porque todo lo que vamos a ver aquí, todo lo que van a escuchar ustedes, es información, son testimonios de ustedes. Yo de veras, yo le doy gracias a mi Padre Dios por haberme puesto en este espacio, en este lugar, por haberme dado la oportunidad de estar con ustedes, porque yo no he venido a enseñar, yo vine a aprender. Todo lo que vamos a ver ahorita, toda esa información es de ustedes. Yo quiero agradecerle a don Concho, a Juan Emiliano, a la gente de la partida, de la Corona, en fin, no terminaría. Todo esto que vamos a mencionar ahorita, que vamos a platicar, es información que ustedes me han entregado. Yo solamente lo que hice fue darle un acomodo para poder ir discerniendo bien todas estas situaciones que de repente nos causan cierta polémica, ¿no? Pero precisamente en aras de que esa polémica no siga, tratamos de dar esta información. Le voy a pedir allá, por favor, me ayuden a correr las imágenes. Deme la primera imagen. Miren, en nuestro país vamos a hablar de 3 tipos de danza, ¿sí? Vamos a hablar de lo que son las danzas de conquista. En este caso nada más tenemos 2, ¿sí? Bueno, quise poner nada más como ejemplo 2. Una sería la danza de matrachines, ¿sí? Y la danza de caballitos de Viesca. Esta la vamos a considerar dentro de las danzas de conquista. Adelante. Tenemos también danzas que les llamamos danzas rituales o sagradas. En este caso tenemos la danza del venado. Yo creo que todos la hemos visto por ahí en la televisión. Esta viene siendo el estado de Sonora y Sinaloa. Y la danza de concheros o danza azteca. Siguiente. Y una danza muy famosa en nuestro país que se llama la danzas de la fertilidad. En este caso, pues tenemos un ejemplo de ello, y es la danza de los voladores de Papantla. Bueno, y nos preguntamos, ¿y la danza de pluma de la laguna? ¿Qué? Adelante. Miren, la danza de pluma de la laguna está considerada dentro de los 3 tipos, ¿sí? Es danza de conquista, es danza ritual o sagrada o religiosa, y también es danza de la fertilidad. Quisiera que empezáramos por qué, adelante, por qué es considerada y qué elementos nos llevan a decir que la danza de pluma pues es danza de conquista. Nosotros ya lo vimos. En la danza de pluma tenemos 2 filas, ¿sí? Una fila representa a lo que son los españoles, en este caso los que van de azul, y la otra fila que va de rosa o rojo pues representa a los indígenas. Adelante. Otro de los elementos también para considerarla como danza de conquista es que sus capitanes, pues uno lo representa el Cortés, que representa a Hernán Cortés por parte de los españoles, y por el otro lado tenemos al monarca, en este caso el Moctezuma, o sea emperador mexica. Tenemos otro elemento que es la Malinche. Cuando llegan los españoles, primero vienen a conquistar nuestros territorios, pero a la par realizan la conquista espiritual o religiosa. Si nos fijamos, vean a la Malinche, trae en su parte de su corona una cruz, que significa o es la cruz evangelizadora. Entonces ahí tenemos algunos de los elementos, y el siguiente elemento también, todos lo conocemos, adelante, la pelea de la Malinche. La pelea de la Malinche no están peleando la Malinche propiamente, ahí se está representando la lucha entre los españoles y los indígenas.
Otro elemento más, los viejos de la danza. Aquí los viejos de la danza, ya lo sabemos, ellos representan a los papás de la Malinche, ¿sí? Y por último, las mudanzas. Las mudanzas vienen representando precisamente la lucha, rememoran la batalla, esa batalla encarnizada entre los dos bandos, los españoles y los indígenas. Entonces nos fijamos ahí, tenemos esos elementos que nos hacen catalogar a la danza de pluma de la laguna como una danza de conquista. Ahora, nos vamos a ir a lo siguiente. La danza de pluma también, pues es una danza ritual o religiosa. ¿Por qué? Aquí, ¿qué significan las dos filas? Aquí las dos filas significan, fíjese bien, la procesión de los fieles en su peregrinar en busca del bien. Eso representan en la parte religiosa, ¿sí? Tenemos otro elemento, la Malinche. La Malinche, otra vez, ¿qué es el aspecto religioso representado en la Malinche? La cruz evangelizadora. Otro de los elementos, al principio de cada son, ustedes lo hacen, y de repente me comentaba por ahí una persona que no sabía qué significaba. Bueno, me decía Juan Emiliano del 20, mire, profe, eso que se hace se le llama la bendición, ¿sí? Donde los capitanes, los dos capitanes y los dos siguientes, uno en cada fila, pues hacen alrededor de la Malinche, ¿sí? Van y se hincan en cada uno de los 4 puntos de la cruz. Nosotros sabemos la bendición, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso significa, esa es la bendición de la danza. Quiero comentar una cosa, y yo lo comentaba, Lalo Gallegos y en otros lugares más, ellos no marcaban los 4 puntos cardinales, le daban la vuelta a la Malinche, ¿sí? Y yo le comentaba a Lalo, ¿por qué, verdad? Entonces me comentaba, pues son de los que mejor bailan. Entonces yo cuando le comento esos aspectos se queda asombrado, ¿sí? O sea, desconocía en realidad que esa parte de la danza se llama la bendición, ¿sí? Por eso los 4 de adelante y los 4 puntos de la cruz, eso significa la bendición. Otro de los aspectos para considerarla de tipo religiosa son las mudanzas. Aquí las mudanzas es la lucha entre el bien y el mal. Otro más, los viejos de la danza. ¿Qué representan los viejos de la danza? Estamos hablando ahora en el aspecto religioso. Miren, si ya hablamos que las danzas es el peregrinar en busca del bien, los viejos de la danza representan el mal, al diablo, al Satanás, a Chamuco. Ellos tienen la encomienda de distraer a la gente, de no permitir que se integren a ese contingente en busca del bien. Por eso los viejos de la danza tienen que ser graciosos, tienen que ser alegres, divertidos, para que distraigan a la gente y no se integren a ese contingente. ¿Cuántos de nosotros hemos visto cómo muchos viejos de la danza sí logran captar la atención de tal manera que la gente está fijándose más en el viejo de la danza que en los danzantes? Ahí está cumpliendo ese papel, porque él es el mal, representa el mal, ¿sí? Y finalmente, adelante, ¿dónde está manifestado la parte religiosa? Pues es lo que hacemos actualmente, ¿sí? ¿Cuál es la función principal de una danza en la actualidad? Su devoción. Las danzas están hechas para devoción por devoción, ¿sí? Eso se cubre en el aspecto meramente religioso. Ahora, nos vamos a ir a otro tipo de danza. Ahora nos vamos a las danzas de la fertilidad. ¿Por qué son consideradas, la danza de pluma de la laguna, porque es considerada una danza de la fertilidad, ¿sí? Desde los tiempos de la colonia, y ya lo decía Nacho Cárdenas, es más, desde antes de que llegaron los españoles, en nuestro país ya existían muchas danzas, muchas
muchísimas danzas, con otras finalidades. En algunos lados ya veíamos ahorita, pues era con fines guerreros. Otra era con fin de pedir buenas cosechas. Pues todo eso se traslada hasta nuestros tiempos, y nuestra danza pues es una danza de la fertilidad, porque busca pedir favores a Dios para que nos mande la lluvia y nos mande buena cosecha. Prueba de ello es el gran santo patrono de aquí de la laguna. ¿Quién vendría siendo? San Isidro Labrador. ¿Sí? Próximamente ahora para el día 13, 14, 15 y 16 viene la fiesta de San Isidro Labrador, y en muchos lugares donde se festeja no es el santo patrono de la comunidad, y es la fiesta más importante de esa comunidad, aunque no sea el santo patrono de ahí. ¿Sí? Es lo que sucede en la partida, ¿no? ¿Cuál es el santo patrono de la partida? Santa Madre de Dios. No es San Isidro Labrador. Santa Madre de Dios. ¿Y qué fecha se celebra? 1 de enero. ¿Y quién lo sabía? Nomás Cuco y Guti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde tiempos remotos, cuando la bonanza del siglo pasado, del antepasado todavía, ¿sí?, siempre lo importante era San Isidro Labrador, y lo sacábamos a pasear a las parcelas, ¿verdad? Entonces sigue siendo un santo patrono muy importante. Adelante. Y hablando de tiempos de los grandes hacendados, Javier, tú nos vas a recordar, ¿te acuerdas cómo se formaban las danzas? ¿Quién las formaba? Ahí tienes un micrófono. ¿No? A ver, pásale un micrófono a Javier. Acércate, Javier. Ahí te van a pasar un micrófono. Un micrófono, no la muchacha. Javier, a ver, háblanos de eso. ¿Cómo, en los grandes hacendados, cómo formaban las danzas? ¿Aprendido, mijo? No tengas miedo. Va a morder, yo creo. Sí, a ellos. No, en aquellos años en las haciendas, los hacendados hacían a los peones que formaran un grupo de danza. Y en aquellos años el patrón les abastecía de todo, tanto de guaraches como vestuarios. Entonces el capataz se encargaba de buscar a la gente que iba a bailar. Se encargaba de buscar a la gente que iba a bailar. Acércate. Si se oye, mijo, pégatelo, no tengas miedo. Bueno, a los peones se les daba todo para que bailaran, y el que no bailaba lo castigaban o lo dejaban encerrado hasta que terminaban las fiestas. Y ya se encargaba el capataz de buscar a cada uno. Lauro, dale un micrófono a Lauro, por favor. Ven aquí cómo somos democráticos, damos la palabra que sea. Míralos, míralos. Y son puros que son muy devotos, ¿eh? Ahora, ¿cómo estarán nosotros? ¿Devotos o devotas? A ver, Lauro, terminamos de platicar lo que nos platicaba de qué pasaba con los trabajadores de la hacienda de la partida. Sí, siéntate, mijo, tú acomódate. Sí. Bueno, yo nomás recuerdo lo que me platicaba mi tío Arnulfo Martínez, que era el tamborero en aquellos tiempos, cuando ustedes publicaron algo ahí de donde tocaba don Julio Aguilar, Abundio Favela y mi tío Arnulfo. Se me vinieron los recuerdos cuando él me decía que, por ejemplo, a ellos para los 14, 15 y 16 de mayo ellos eran trabajadores de la empresa, pero más sin embargo a ellos les pagaban mejor esos días porque les pagaban la música, y pues ellos lo tocaban pues, en una forma agradable y todo, y les gustaba más que nada. Oye, ¿y qué pasaba con el que no quería? No, de antemano ahí nada más eran 3 músicos, pero siempre eran los mismos los que tocaban.
A ver, Javier, dinos ese dato que es bien importante. Fíjense lo que pasaba cuando el hacendado seleccionaba a un trabajador para que fuera danzante o músico, y si no quería... Son nervios, Javier, el micrófono sí sirve. Pégatelo. Él está hablando cuando fue elegido, no antes de elegido, porque elegido proporcionaba todo para los danzantes. Pero usted me hizo una pregunta sobre los hacendados. Antes de elegido. ¿Qué pasa? Antes de elegido. O sea, antes de elegido, los hacendados hacían la danza, los capataces se encargaban de buscar la gente. Entonces, los mismos capataces ponían a gentes a hacer sus guaraches, sus vestuarios, sus palmas, sus guajes, todo. Ellos se encargaban de hacer eso. Pero él está hablando de elegido. Elegido proporcionaba todo el vestuario, porque fue cuando ya se separó de la hacienda, ya cuando ya no mandaba el hacendado. Miren, nos platican, dentro de la información que recabó el profe Sixto, ahí le platicaban al profe, que cuando un trabajador de la hacienda no aceptaba, al día siguiente estaba el camión ahí en la puerta de la casa. Recogía sus pertenencias, sus chivas, sus gallinas y para afuera. Sí, estaban obligados a pertenecer a la danza, y si alguien se negaba, afuera. Y no nada más eso, con los demás hacendados lo mencionaban, lo señalaban, de tal manera que ya no tenían trabajo, prácticamente era el destierro, ¿sí? Entonces de esa manera se formaban también las danzas. Fíjense bien, hay un ritual. En las danzas, ustedes todos lo hacen cuando van a la labor. También mismo Javier nos decía, él no dijo, yo no digo nada, él dijo que hay un son que se baila en las parcelas, ¿sí? Que se llama el huertero. El huertero. Vámonos, lo que sigue. El santo patrono, pues ya dijimos, ¿cuál es el santo patrono? San Isidro, qué bárbaro. Van muy bien, muchachitos. Lo que sigue. A ver, ¿el látigo qué representa? ¿Quién me dice? Le doy un CD. ¿Qué representa el látigo? El látigo representa el trueno, ¿sí? El trueno. Vámonos, lo que sigue. ¿Para qué? A ver, regrésate. No, dale, perdón, dale. Vamos a ver el significado así rapidito. Miren, el bastón no es el bastón de mando de los grupos indígenas. El bastón representa el cetro de la nobleza española, ¿sí? Ese bastón que ustedes manejan es el centro del rey, de la reina, por eso lo trae el Cortés. Vámonos. Miren, hay una historia bien padre, le voy a contar así rapidote de la máscara. Me la contaron en Santa Mónica, que los papás de la Malinche se dieron cuenta que la Malinche estaba enamorada de Moctezuma, siendo pareja de Cortés. Entonces tenía ese conflicto porque veían sufrir a la Malinche. Y lo que hicieron los papás de la Malinche fue decirle a Cortés y a Moctezuma, pues que pelearan por ella, ¿no? Entonces aceptaron ese reto y se pusieron a pelear, por eso la pelea de la Malinche. En esa pelea, de manera accidental, hieren y matan a la Malinche. No era la intención que querían los papás de la Malinche. Entonces cuando ya murió la Malinche, los papás empezaron a lamentarse, era tanto su sufrimiento que de la desesperación se empezaron a desgarrar la cara, ¿sí? De tal manera que quedaron irreconocibles, y de ahí es el uso de la máscara de los viejos, ¿sí? De ahí viene el uso de la máscara en los viejos de la danza, ¿sí? Nada de que andan de mujeres, no voy a meter en esa bronca, y maquillados. O sea, por eso el significado ahí. Ya hablábamos ahí, el látigo en chicote pues representa el rayo, ¿no? Como un aviso de las lluvias. ¿Seguimos? Los viejos de la danza, ya dijimos cuál es el papel que deben de llevar. ¿Quién me lo dice? Cuco, ¿me dices cuál es la función? Órale, a ver, pásenle un micrófono a Cuco. ¿Quién me dice? Usted, acá hay micrófonos.
A ver, Cuco. Sí, la función de los viejos de la danza en la danza es mantener a los danzantes formados, no dejar que se quiten la corona nunca se debe quitar un danzante, nunca, para nada. Estar hincados, que no se queden atrás, si no se saben un paso o una pisada, el viejo de la danza se está con ellos marcándoles, mira, esta pisada es así, así. Otra cosa muy importante, también los viejos de la danza, cuando algún danzante quería hacer sus necesidades, el monarca o el cortés lo mandaban a acompañar al danzante. Vete con ese danzante y que haga sus necesidades y me lo traes inmediatamente. No dejes que se desbalague por allá, no que se desbalague por acá. Pues ya no me acuerdo de más. Servía para guardar el orden, ¿no? Ah, el orden también. Para eso también traían el látigo o el chicote, como le dicen, para guardar el orden. Si un danzante se desformaba o algo, le daban un chicotazo en los pies y vuelvas a la fila. O sea, eran varias funciones las que eran varias. El viejo de la danza. Sí. O sea, no nada más es hacer ahí Sí, les daban agua a los danzantes, abrían el espacio cuando la pelea de las Malinches para que estuviera todo en orden. Esas funciones esenciales de los viejos. Bueno, esa es la función de los viejos. Vamos a ver así rapidito y luego seguimos con la corona. ¿Quién sabe qué representa la corona? A ver, dígame qué representa la corona. La corona representa, la corona de la fila azul. La corona de la fila azul representa el poderío que les da el Imperio Español. Dame la siguiente diapositiva. Supuestamente a los enviados de su reino a conquistar. Sí. Eso representa la corona. Y en la fila rosa representa el poderío que les da Moctezuma, el Imperio Azteca a sus guerreros. Ok, pues ya puedes soltar el micrófono. Miren, la corona también, aparte, entrégalo, no es tuyo, mijo, después algo con droga. Miren, la corona representa también la fertilidad, por eso está cubierta de flores, ¿sí? Por eso está cubierta de flores. Ahora vamos a ver los espejos. A ver, Meño, tú sabes los espejos. Pásale el micrófono, Meño. Pásale la siguiente. Hablamos de la corona. Dame la siguiente diapositiva. Denme el otro micrófono, ayúdeme a alguien más. Bueno. A ver, párate. ¿Qué representan los espejos, Meño? Representa la cruz, un espejo enfrente, atrás y los lados. O sea, ¿cuántos deben de ser? Deben de ser 4. ¿Dónde deben de ir colocados? Enfrente, Ahí. atrás Ajá. y a los costados. Que sigue siendo la cruz o los 4 puntos cardinales. Gracias, Meño. Mi disco, ¿Tu disco? Al rato, Meño. Estos interesados. Ahora, dijimos, dame la siguiente. ¿Alguien sabe qué representan los listones? Dale la siguiente. ¿Qué representan los listones? Miren, los listones representan al arco iris. Nos dicen que deben de ser 7 listones, que deben de ser los colores del arco iris. Y también representa pues la gran cabellera de los guerreros, ¿sí? A ver, vamos con lo siguiente. Charrios, platícanos el paliacate. Tú nos dijiste algo por ahí. ¿Dónde está Charrios? ¿Cómo que no? ¿Te acuerdas que me dijiste el paliacate? ¿Por qué el paliacate? Bueno, ahí más que nada, el paliacate lo usamos supuestamente para que no nos conozcan, o sea, usamos el paliacate en la corona para que no nos conozcan, pero de antemano pues ya la gente nos conoce, pero para eso es más que nada, para que no conozcan al danzante. Mira, tú también nos dijiste, yo que no sé cómo andabas, que también servía para cubrirse del polvo cuando danzabas, ¿sí? O sea, esa es una función también del paliacate. Ahora, gracias, Charles. Ahora, también el paliacate, fíjense, es la influencia de donde viene la danza. Si se acuerdan en el documental que nos mencionaba Carlos, nos hablaba de los moros, ¿sí? La indumentaria mora tiene, acá de este lado, vean el accesorio que tiene, ¿sí? Parecido al pañuelo. De allá viene esa influencia también, ¿de acuerdo? Vámonos, el vestuario. Tenemos muchos tipos de vestuario, muchos. Javier, ¿quieres decir algo? Yo no me quería decir sobre lo que dice este muchacho del Perú, sobre las coronas. El significado de la corona también para el danzante viene siendo la penitencia del mismo danzante. La corona es una penitencia para el danzante.
Por ese motivo no se la deben de quitar. Ahora me digo, es la penitencia del danzante. Sí, por eso siempre hacemos hincapié. Oiga, la corona es una penitencia, no se la quiten. Están como los de la partida, nomás un solo y los demás ya nada. Y la mamá todavía pagando ahí la drogota con Lauro, pues cuesta recara. Miren, ustedes ahorita mismo vieron, hay infinidad de vestuarios y eso ya va dependiendo de cada danza, de cada región. El de la partida tiene, párate don Guti, yo le hablo con todo respeto, de confianza, párese don Guti. Modele, no, vean el tipo de vestuario, es único, nada más se utiliza en la partida. Don Guti, ¿de dónde sale ese vestuario? ¿Se acuerda usted, Javier? Este vestuario sale desde las danzas, de las primeras danzas, ¿verdad? Está ya viene de los santos que ya murieron, ¿verdad? Y pues nosotros seguimos adelante. Miren, nos platicaban que el vestuario era también, los hacendados eran los que decían cómo se iban a vestir. Y de alguna manera, en aquel entonces se buscó reflejar en el vestuario de la partida ese vestuario de San Isidro Labrador, ¿sí? De alguna manera también viene, es el único lugar que tiene ese tipo de vestuario. Y si se fijan, ya tenemos diferentes. Por ejemplo, en La Joya, en San Antonio de los Bravos, en Mieleras, ¿cómo es la camisa? Cuadrada o rayada, ¿verdad? Y por ejemplo, en el Perú, en La Palma y en Santa Fe, ¿cómo es el vestuario? ¿De un mismo color? La misma blusa o camisa y la falda es del mismo color, rosa o rojo, ¿sí? Y ya tenemos en otras donde se utiliza la falda azul o rosa o rojo y la camisa blanca, ¿sí? Y luego tenemos en La Paz, ¿cómo es en La Paz? ¿Cuál es la característica? Short, pantalón, ¿verdad? Eso también se utiliza en Los Ángeles. ¿En dónde más se utiliza? ¿En dónde? El Rancho Diana, ok, en estos tres lugares se utiliza el calzón, fíjense, ahí es muy característico ese. Y ya últimamente, si ustedes se fijan en la del lado izquierdo abajo, en la del 20 de noviembre, en algunos lugares ya se utiliza los estampados. Fermín, párate, Fermín. Fermín, párate, modela. Ellos utilizan la camiseta azul también, ¿sí? Eleazar, perdón, Eleazar. Esa es la modelo más guapa que traje, después ahí tengo otras, al rato se las traigo. Fíjense cómo, pero ya cada rancho tiene ciertas características en su vestuario, pero sigue siendo propio. Me decían los de Santa Mónica, ¿no hay nadie de Santa Mónica aquí? Bueno, lo voy a decir. Me decían los de Santa Mónica, oiga, profe, pero ¿cómo quiere que bailemos? ¿Cómo quiere que nos vistamos? Porque yo luego les dije, oye, ese vestuario no es de ustedes, es de los de la luz de Olegario, ¿sí? Y para empezar, ese vestuario ni siquiera es de danza de pluma. Y luego me dice, ¿cómo quiere que lo hagamos? Como se vestían en su rancho, como bailaban en su rancho. No tienen que andar copiando, ¿sí? Lo más auténtico, ¿cuál es? Así como bailan en Mieleras, con su camisa. Así como bailan en San Antonio, así como bailan en La Partida, así como bailan en Rancho Diana, así como bailan en Los Ángeles. Pero como bailan en su rancho, no bailan como bailan en otros lugares. No tienen necesidad. Pásale el micrófono a Mello. Cada quien tiene su forma, pero tienen que respetar su forma, la de cada lugar. Cada quien tiene sus tradiciones de muchos años, muchos. Ahí tienen, no tienen necesidad de copiarle a nadie, ¿sí? ¿Para qué? Ahí está. ¿Cuál es la danza más auténtica? La que bailan en su rancho, la que bailan todos ustedes. ¿Sí? Allá que ya dicen que la de San Antonio, La Partida, Los Ángeles, El Cambio, el Perú, La Paz, Tlahualilo. ¿Eso qué es? Es el otro continente. ¡Ah, no te creas! No, sí. Oye, profe, a ver, estaba diciendo sobre el vestuario de aquellos años, como dice Gutis, el hacendado se encargaba de traer la tela, y la tela siempre de la partida fue el raso francés. Y lo de la danza, que dice el de donde siguió, los que casi siempre fundaron esta danza fueron los Alvarado, donde siguió Alvarado y don Cosme Alvarado fueron los principales danzantes de ahí de la partida.
Así es, entonces cada danza debe de conservar su esencia, no tienen que buscar nada, está en su lugar, todas están ahí, no le cambien nada, ¿sí? Los de Mielera no le cambien, así está bien su vestuario, ese es su vestuario, no le cambien, ¿sí? Bueno, hasta ahí terminamos, vamos a recibir